Bien, buenas tardes a todos. Vamos a partir la clase de hoy. Por favor, me confirman que se vean las dos pantallas, los dos archivos que tengo. Sí, sí, ¿Sí? los dos. Perfecto. Ya. Hoy día la clase auxiliar se parte con el diseño flexión. Eso está especificado en el capítulo F de la ISC. ¿Ya? Vamos a ir recorriendo un ejercicio numérico y vamos a ir viendo la especificación, ¿ya? Para que veamos de dónde salen, de dónde salen las cosas, ¿ya? Aquí tenemos un perfil que es un doble T, es un perfil especial, un IE 20 por 29,3, ¿ya? Tiene 20 centímetros de altura, 10 de ancho y sus alas son de 10 milímetros cada una. El material que vamos a usar es el típico ACTM A36. Aquí hay algunas consideraciones. La longitud no arriostrada del elemento son 5 metros, es decir, esta viga está dispuesta con puntales, digamos, a 5 metros. ¿Ya? El elemento con momentos extremos del mismo signo, momento uniforme. Eso básicamente para eh, considerar un C sub B igual a 1, lo vamos a ver más adelante. Desarrollo. Ya, tenemos los materiales, la STM-A36, fluencia 2.53, módulo de elasticidad del acero 2000 toneladas centímetro cuadrado, módulo de corte 790 toneladas por centímetro cuadrado. Las propiedades geométricas del perfil. Como siempre, tenemos el área, los radios de giro, y aquí empiezan a aparecer propiedades geométricas nuevas, por lo menos estas cuatro. Las otras las conocían, constante de torsión y la constante de alabeo. Pero ahora aparecen ya el módulo elástico y el módulo plástico. ¿Ya? De alguna manera esto permite evaluar cuál es la tensión en las fibras extremas de nuestro perfil, ¿cierto? Como lo han visto en clase. Estos módulos elásticos se ocupaban mucho en los métodos antiguos de tensiones admisibles. Y el módulo plástico ya se empieza a usar en los métodos que están viendo ustedes, que de alguna manera están conceptualizados en la rotura. ¿Mm? El ISC, como ustedes saben, tiene un diseño unificado que sus resistencias las divide por los factores de seguridad y eso es conceptualizado como un método de tensiones admisibles y por otro lado castiga, digamos, estas tensiones, las aminora por un factor phi y eso uno le permite diseñar en el método LRFD, ¿cierto? Ya. Bueno, como dice aquí, con el área y el radio giro se calcula la inercia, como siempre. Ya, tenemos que clasificar la sección porque, como bien sabemos, los elementos que sufren de flexión, que se ven afectos a flexión, se comprimen en el ala superior y se traccionan en el ala inferior, ¿cierto? Si consideramos un momento positivo. Ya, el efecto de que se comprime el ala superior nos lleva a lo que hemos visto en el primer capítulo, más o menos conceptualmente hablando, de que el ala superior se comprime, por lo tanto se ve, digamos, sujeta al fenómeno de pandeo. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar las esbelteces que nos va a presentar nuestro perfil para poder después evaluar la resistencia en flexión. ¿Les queda claro eso a todos o no? ¿Hay alguna duda? ¿Está clarísimo? Bien, vamos a seguir. Entonces, clasificamos el ala, la esbeltez del ala, como lo veníamos viendo en los casos de compresión, es la mitad del ancho del ala dividido en su espesor, da 5, y tenemos que evaluarlo con los límites. ¿De dónde sacamos los límites? De la especificación. La tengo aquí a mano desde el punto de vista del documento del formulario que entregó el profesor, y podemos ver aquí el caso 11, ¿cierto? Este caso 11 nos dice cómo evaluar las esbelteces. Las esbelteces de ala, acá, es el ancho, la mitad del ancho del ala dividido en el espesor, y sus límites son 0,36, 0,38 raíz de partido por FI
y 0,95 K sub C por E partido por FI en la raíz. ¿Ya? El primer límite es el límite que clasifica la sección como compacta. Es decir, si mi límite es menor que esto, mi alma va a ser compacta. Mi ala va a ser compacta. Si me sobrepaso este límite, pero no paso el límite lambda R, mi sección va a ser no compacta, que no quiere decir que sea esbelta. Para que sea esbelta, tiene que superar el límite 0,95 raíz de K sub C partido por FI. ¿Está claro eso? Aquí aparecen dos límites a diferencia de lo que teníamos en compresión. Entonces, en este caso, tenemos una esbeltez de 5 y obtenemos los límites de la tabla, como les decía, caso 11, 10,6 y 27,8. ¿Qué pasa? Que el 5 es menor que 10 y 27 y por lo tanto no hay problema de pandeo. Acá, al igual que la compresión, se calcula el factor K sub C, que tiene límites 0,35 y 0,76, con la formulita que bien conocemos, 4 dividido por la altura libre dividido por el espesor, 0,93, se pasó del límite que nos dice la norma, por lo tanto ocupamos 0,76. Y se nos permite evaluar el lambda R. ¿Ya? Otra cosa importante, que esta afluencia que se toma aquí, para efecto de los ejercicios, por simplicidad, se toma el 70% de la afluencia del perfil. Entonces, finalmente, si clasificamos el ala con el esbeltez 5 versus 10 y 27 como límites, es menor a ambas. Quiere decir entonces que el ala es compacta y no va a haber pandeo local de esa ala comprimida. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con el alma. La esbeltez del alma la calculamos como siempre. ¿Ya? Vamos a la tablita y vemos que nos sirve el caso 15, ¿cierto? Almas de doble T, simétricas y canales. Tenemos límites 3,76 y 5,7. Evaluamos la esbeltez del alma, ¿cierto? Que es la altura libre dividido en su espesor, da 18. La esbeltez límite para elementos compactos sería 3,76, resulta 105, y para elemento esbelto 160. Por lo tanto, mi alma es compacta. Por lo tanto, no hay pandeo local por efecto del alma. Entonces, ahora que encontramos que esta sección es compacta tanto en ala como en alma, podemos ir a evaluar la resistencia en flexión que nos va a dar la especificación. En primer lugar, la especificación nos entrega el cálculo de los largos con los cuales yo tengo que comparar el largo de mi viga para ver si afecta al fenómeno de volcamiento, que es uno de los estados límite del diseño en vigas, ¿ya? Y la norma define, vamos a repasar ahora la especificación, capítulo F, ¿cierto? Vamos a ir directamente a aquello. Aquí define algunas cosas que no vamos a tocar esta clase en detalle, pero eso las vieron con el profesor. Ya. Aquí tenemos, déjenme recordar bien. Aquí dice elementos con doble simetría, compactos, tipo doble T y shaped, miembros y canales también. Digamos, la resistencia en el eje fuerte. Ya tenemos dos estados límite. El estado límite de fluencia, donde uno calcula el momento plástico de la sección, es decir, que todas las fibras están fluyendo, y el estado límite por volcamiento, que es el pandeo lateral torsional. Acá nos dice que cuando el largo de nuestra viga, L sub B, es decir, en este caso 5 metros, es menor que un cierto largo límite,
no aplica este estado límite y sí el anterior, ¿ya? Quiere decir que si yo tengo una longitud menor a esta, mi momento resistente va a ser el momento plástico. De lo contrario, si mi largo excede ese valor L sub P y es menor que un L sub R, me entrega una formulita para calcular el momento resistente. Y cuando es más grande que otro valor, calculo la resistencia, es lo que podemos denominar como cuando pasa a la etapa inelástica. ¿Ya? Aquí, como dice acá, el S sub B es el largo entre puntos arrastrados. Si nosotros vamos al ejercicio, nos indica acá que la longitud no arrastrada del elemento es igual a 5 metros, es decir, en 5 metros tengo la viga solita. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Rodrigo Pérez? ¿No? ¿Estamos bien? Vicente Soto, ¿alguna consulta? ¿No? No, nada. Retomamos el ejercicio. Estábamos calculando entonces las longitudes. Y acá tenemos la longitud que andamos buscando, el primer límite, L sub P igual a 1,76, esta formulita es la que ocupamos acá, la evaluamos. ¿Podrías hacerle zoom al lado izquierdo un poco más? Claro, ahí para que no Ahí se sí, pierda perfecto. la literatura. Ya, L sub P lo evalúo, depende del radio de giro en el eje débil. ¿Ya? Recuerden ustedes que el fenómeno de pandeo lateral torsional o volcamiento obedece a que la pieza se flecta y baja, digamos, en la vertical, y también tiene un fenómeno de pandeo que lleva la pieza hacia el lado. Por lo tanto, esos dos efectos es el efecto del volcamiento. Entonces, claramente, tiene que depender de la resistencia en el eje débil de la pieza. Por eso aparece aquí R sub I. Ya, y después evalúa el otro límite, L sub R, con esta gran formulita, ¿ya? Que también está aquí en la especificación, acá F26, ¿cierto? Que depende de la torsión. Aquí están las constantes de torsión. ¿Mm? Y llega a la cantidad de 4,7 metros. ¿Qué pasa entonces? No es menor que esta, por lo tanto no puedo tomar como resistencia el momento plástico. No es menor que esta, por lo tanto no puedo tomar el, el momento en esta expresión que está acá. Tengo una consulta. ¿Sí? El RTS, el SX y el H0, esos valores, ¿cómo los podemos conseguir? Porque cuando para la tarea, para los perfiles, me costó muchísimo encontrar esos resultados. En algunos casos incluso no los encontré, sino que tuve que buscar las fórmulas para poder calcularlos. ¿Hay alguna tabla que los tenga o algo? Eso generalmente se calculan y se pueden, me parece que están acá en el formulario. ¿No los buscaste en el formulario? Sí los busqué, pero no encontré algunos no los encontré. Me parece que el RTS... Porque dependen de la propiedad de cada perfil, ¿no? Claro. ¿Verdad que en el formulario no está? Déjame ir viendo y ahí vamos a poder descubrir dónde está. No recuerdo con exactitud en este momento. Gracias. El H0. Claro, que por ejemplo, acá hay algunas claves para el C depende de ese H0, pero por ejemplo dice para simetrías Sí, doblemente simétricas, C igual a eh, 1. esa propiedad sí estaba en el formulario, pero algunas otras no, y Ya, y para bueno, canales, ahí claro. mete el H0. ¿Ya? Lo podemos buscar después en la especificación. Déjame avanzar con esto y después podemos recordar ese parámetro.
Ya, acá mira, acá hay un buen dato, donde el H0 es el centro de gravedad entre las alas. Ah, eso es, Eh, Disculpe, ¿sí? hay gente intentando entrar a Ah, la bueno, clase. gracias, que lo tengo en la otra pantalla. Listo. Ya. H0 es el centro de gravedad entre las alas, que es la altura total menos un espesor, porque es el centro de gravedad entre alas, de ese punto a este punto. Ahí tenemos H0. Aquí la norma te dice que en ese caso automáticamente tomo C igual a 1. Parámetro C para perfiles con simetría doble, C1, C igual a 1, como está escrito en la especificación. Aquí hay un parámetro del radio efectivo, RTS corresponde a, y está la formulita, la raíz de la raíz de I partido por la constante alabeo dividido por el módulo elástico, 2,26 centímetros. ¿Está claro ahí o no? Ahí ya hay más luces de dónde sacar los parámetros. Sí, ahí ya anoté esos dos. Y Gracias. de hecho el RTS está en la especificación. Tiene muchas formulitas que uno tiene que ir viendo acá en la misma especificación. A veces lo ve muy rápido y se escapan estas formulitas. Ya, entonces, evaluamos los estados límites, la fluencia, el momento plástico, que básicamente es muy simple, la fluencia por el módulo plástico en el eje fuerte, ¿cierto? Llegamos a 685 toneladas centímetros. Eso es cuando todas las fibras están fluyendo. ¿Ya? Y el pandeo lateral torsional, que es el caso que estoy excediendo la segunda longitud que me entrega la especificación, está acá, M sub n igual a F sub CR por SX menor que el momento plástico. ¿Ya? Cuando una viga tiene sus apoyos menor a esta longitud que limita el volcamiento, yo puedo aprovechar toda la sección de la pieza y puedo llegar a obtener como resistencia el momento plástico. Sin embargo, si me paso y tengo una viga, por decirlo de alguna manera, muy larga, el momento que me va a ofrecer esa viga es menor al momento plástico porque no puedo llegar a hacer fluir toda la sección porque el largo hace que de alguna manera todo se empiece a comprimir el ala y genera el volcamiento. Entonces mi resistencia va a estar dada en una condición más desfavorable. ¿Ya? Aquí evaluamos el momento por pandeo lateral torsional, F sub CR por SX. El F sub CR está definido acá en la norma con todos los parámetros necesarios. Y se llega a calcular casi 1,7 toneladas centímetro cuadrado. Esa es la tensión por flexión que me puede otorgar la viga en este caso. Entonces la resistencia nominal aquí, como sobrepasamos el L sub R, es F sub CR por SX, llego a 385,3 toneladas centímetros, menor que el momento plástico. ¿Ya? ¿A todos les queda claro estos dos estados límites? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Josefa. ¿Tiene alguna consulta? ¿No? Santiago Margosini. No, nada. ¿No? ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a evaluar la resistencia de esta sección, pero en el eje débil. Aquí dice eje fuerte, debe decir eje débil. ¿Ya? Tenemos el estado límite de la fluencia, que sería el módulo plástico, pero en el eje débil, o sea, el Z sub I, y la fluencia. Eso tiene que ser menor que 1,6 veces la fluencia por el módulo elástico. Ahí hay como una relación entre el módulo plástico y 1,6 veces el módulo elástico. ¿De dónde sale eso? De la norma. Aquí vamos a buscar y vamos a ver, no me acuerdo con exactitud, lo estuve viendo hace un rato. Si se fijan, aquí siempre va hablando de el eje fuerte, F3 eje fuerte, F4 eje fuerte,
en distintas condiciones, si el alma o el ala son compactas o no compactas o esbeltas. El F5, seguimos en un eje fuerte. Y aquí en el F6 aparece eje débil o minor axis. ¿Ya? Entonces dice que para miembros doble T y para canales en su eje débil tenemos la fluencia, y ahí tenemos la fluencia evaluada, multiplicada por el módulo plástico en el eje débil, tiene que ser menor a 1.6 veces la fluencia por el módulo elástico en el eje débil. ¿Ya? Dice que para el efecto del pandeo lateral torsional, para secciones con alas compactas, el estado límite no aplica. ¿Ya? Es decir, si las secciones son compactas, no aplica el estado límite de volcamiento, sino que solamente fluencia. Volvamos al ejercicio. Evaluamos FI por ZI, 139. Evaluamos 1.6 por FI por SI, el módulo elástico, 137. Andan cerquita. ¿Ya? Por lo tanto, el que controla es 137,6. Esa es la resistencia nominal en el eje débil. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Perdón. Ya, vamos a el ejercicio número 2. Aquí tenemos una pieza circular, digamos, que es un perfil especial de 40 centímetros de diámetro. Aquí hay 400, con 3 milímetros de espesor. Eso hace que eso tenga un espacio libre entre un diámetro de 394. ¿Ya? Es una viga, en este caso se va a considerar como una viga de sección circular. Tenemos las mismas características del acero del ejercicio anterior, a 36, confluencia 2,53, módulo de elasticidad 2000 y módulo de corte 790. Las propiedades geométricas del perfil: 37 centímetros cuadrados, un radio de giro de 14 centímetros, un módulo elástico de 369 centímetros cúbicos y un módulo plástico de 473. ¿Ya? Con el área y el radio de giro se determina la inercia, ¿cierto? Como siempre. Este es un perfil supersimétrico, por lo tanto solamente depende de un eje. 7.330 centímetros cuadrados a la cuarta. Y clasificamos la sección. ¿Cómo clasificamos la sección? Nuevamente con las tablitas que tenemos aquí en el formulario. La vamos a ir a repasar. Por acá. Este es el caso de compresión, que lo estuvimos viendo en las clases pasadas, y el caso de fricción. El caso 20 muestra tubos redondos. ¿Ya? Para tubos redondos, que es el caso, tenemos una esbeltez que se evalúa como el diámetro dividido en el espesor, y los límites son 0.07 E partido por FI y 0.31 E partido por FI. Los mismos límites que establece la norma. ¿Ya? Entonces, evaluando, tenemos una esbeltez de 133 y los límites son 55 y 245. ¿Qué quiere decir? Que dado el espesor que tiene esta sección, la sección clasifica como no compacta. ¿Ya? No es compacta, o sea, per se no es compacta, es menor que el límite de ser compacta, pero se le llama no compacta y no necesariamente esbelta. Eso es lo que quiero destacar. Recuerden que tenemos compacta, no compacta y esbelta. En este caso entonces tenemos no compacta. Por lo tanto existe pandeo local. Los estados límites que tenemos son la fluencia, el momento plástico, o sea, FI por Z, ¿cierto? Y por efecto del pandeo local, tenemos una expresión que la vamos a ir a conocer en la norma.
Bien, siempre los perfiles circulares están al final. Acá tenemos ROM HSS, que son los perfiles circulares. Nos indica que la fluencia, el momento plástico es la fluencia por el módulo plástico, como lo tenemos acá, y el efecto del pandeo lo podemos evaluar. Bueno, cuando la sección es compacta, este límite no aplica, como siempre. Si es no compacta, como está escrito aquí, y como digamos, nos ha arrojado el cálculo del ejercicio, el momento nominal lo calculamos con esta expresión, ¿ya? Que depende de la esbeltez de la sección claramente. 0.021 como la elasticidad dividido por la esbeltez más la fluencia, y esto multiplicado por el módulo elástico. En el caso en que hubiésemos calculado acá una pared esbelta, podemos calcular este momento de resistente. F sub CR, como siempre, por el módulo elástico. ¿Ya? Recordemos siempre que tenemos el momento plástico, un momento de alguna manera que está representado en el momento intermedio, que es de origen inelástico, y después el elástico. Van decreciendo digamos, en magnitud. Acá evaluamos entonces la expresión 0.021 por módulo de elasticidad dividido por la esbeltez más la fluencia por módulo de elasticidad, el módulo elástico, y obtenemos 1050 toneladas centímetros. Entonces, el que controla en este caso es el pandeo local, con 1050 toneladas centímetros. Ya, acá hay una cosa interesante, si a alguien le llamó la atención, es que en este caso nosotros no evaluamos la longitud de pandeo. ¿Y por qué? Porque estos perfiles, como son simétricos, no están afectos al volcamiento, esta especie de giro de la sección, sino que básicamente a pandeo únicamente. ¿Mm? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Nadie tiene consultas? Vamos a pasar entonces al tercer ejercicio. La gracia es ir viendo qué pasa con las distintas secciones. Ya, acá tenemos el segundo. Perdón, me salté, me adelanté. Ah. Sí. Acá tenemos el otro ejercicio. Aquí tenemos una sección canal, que es una canal denominada como CL, de 20, o sea 20 centímetros de altura por 29.83. Tiene 200 milímetros de altura, un ancho de ala de 100 milímetros y un espesor, obviamente constante, pero se separa aquí entre espesor de ala y espesor de alma de 10 milímetros. ¿Ya? Tenemos las mismas propiedades del acero A36. ¿Ya? Y sus propiedades geométricas son, bueno, el área bruta 38 centímetros, los radios de giro, ¿cierto? Los módulos elásticos, los módulos plásticos y la constante de torsión. La viga tiene 5 metros de largo y vamos a subir que tiene un diagrama de momentos constante. ¿Ya? Para simplificar, C sub B igual a 1. Ustedes saben que si tengo un diagrama de momento, dependiendo de sus momentos los extremos, este C sub B puede subir un poquito. Si tengo distintos momentos en los extremos, puede ser más favorable para la resistencia de mi pieza, y eso se da cuenta a través de este factor C sub B,
que multiplica la resistencia de la sección. Vamos a hacer el caso más simple, que podría ser como una viga simplemente apoyada. El C sub B igual a 1. Ya, a través de como siempre, a través de los radios de giro y las áreas, obtenemos las inercias del perfil. Flexión en torno al eje fuerte, ¿ya? El mayor axis. Tenemos que evaluar la esbeltez. ¿Cómo evaluamos la esbeltez? Con la tablita. Vamos a ver la tablita. Primero, la esbeltez del ala la obtenemos del caso 10, ¿cierto? Acá tenemos la canal. El caso 10 dice que es el ancho de ala por el espesor, 10 y 1, por lo tanto tenemos una esbeltez de 10, ¿cierto? Después calculamos la esbeltez en límite, en el mismo caso 10, ¿sí? Tenemos 0,38 para limitar la compacidad. 0,38 nos da 10. Este ejercicio está puesto al revés, pero mientras se puede identificar. Y el lambda R, que es para limitar, ya pasar al caso esbelto, el 1 por raíz de E partido por F. Y aquí está aproximado, no está bien, 1. Están ahí, perdón, era caso 10. Está confundiendo con el caso 11, caso 10. Tenemos 0,38 y 1. 0,38 y 1. Por lo tanto, vemos que nuestra esbeltez 10 es menor que 10,66. En consecuencia, la sección en su ala clasifica como compacta. Vamos a ver qué pasa con el alma. El alma, la altura libre del alma es, vamos a verlo acá en el caso 15, almas de doble T, simétricas y canales, se evalúa como la altura libre dividido en el espesor. La altura libre de este perfil es la altura total menos 2 veces el espesor de ala, 18 centímetros. El espesor del alma es igual al del ala, 1 centímetro, por lo tanto obtenemos una esbeltez de 18 que tenemos que comparar con los límites. Los límites en el alma son 3,76 y 5,7. Los evaluamos. Llegamos que el caso de compacto es 105 y el esbelto 160. Por lo tanto, claramente nuestra ala es compacta. ¿Consultas? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya, vamos a la especificación a buscar de dónde salen todas estas formulitas para que entendamos. Volvemos al principio para explicar. Ya, como siempre hay que partir por el caso F2, perdón, e ir depurando para conocer bien la especificación. En el mismo caso de una doble T, también clasifica a las canales alrededor de su eje fuerte y con secciones compactas. Por lo tanto, es el mismo caso de la doble T que vimos al principio. Calculamos el largo que nos está afecto a pandeo y que me permite utilizar el momento plástico, el 1,76, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Y el 1,95 para el otro límite, que lo tenemos acá. Entonces, evaluando el LP, recordemos que esta viga tipo canal también es de 5 metros, obtenemos un primer límite que son 152 centímetros, o sea, ya mi viga va a tener, a presentar el fenómeno de volcamiento. Después, la longitud entre apoyo arrastrado que produce plastificación, el otro límite, con los factores que ya estuvimos viendo que están aquí explícitos, la misma especificación, obtenemos 680. Por lo tanto, tenemos 152 y 680. Mi viga, dado su largo entre puntos arrastrados de 5 metros, se encuentra acá. Por lo tanto, va a estar afecta al volcamiento. Y el estado límite
que va a controlar va a ser el momento en las circunstancias inelásticas. La afluencia siempre hay que evaluarla, la afluencia por el módulo plástico en el eje fuerte. Se obtienen 685,6 toneladas centímetros por efecto del pandeo lateral torsional, o sea, el momento resistente en el caso que tenemos acá de volcamiento. Evaluamos el F sub CR. Este que está aquí, ¿se fijan? Para poder ver, en realidad aquí el ejercicio está calculando todos los estados límites. Ya, y calcula finalmente, porque tenemos aquí, bueno, tiene una expresión para calcular cuando no estoy afecto a pandeo lateral torsional y me quedo con el momento plástico, o si no, viene la segunda expresión, que es la que tenemos acá, M sub n igual a C sub b, y aquí aparece el C sub b que les decía yo, que de alguna manera podría aumentar mi resistencia en función del diagrama de momento, que en este caso por efectos de simplicidad consideramos 1, menor que el momento plástico, sino F sub CR, ¿ya? Entonces en este caso está controlando la segunda expresión. Aquí en el ejercicio se calculan los tres estados límites, pero claramente nosotros nos dimos cuenta de que estamos en el segundo caso, es decir, cuando hay volcamiento y hay este momento intermedio entre el momento plástico y el momento elástico. Por lo tanto, la resistencia nominal aquí la evalúa como la mínima entre la afluencia y el segundo caso son 591, casi 502 toneladas centímetros. ¿Está claro? ¿Dudas? Aquí básicamente hay que darse cuenta que el tratamiento entre una canal y la doble T desde el punto de vista de la especificación es muy, muy similar, ¿eh? Entonces, para que eso ya se vayan acostumbrando. Acá hay otro ejercicio, que es un cajón de 20, es un cajón cuadrado, no tiene la otra dimensión escrita acá, cajón de 20 por 18.56, es un cajón de 20 del lado, aquí está, altura 200 milímetros, ancho 200 milímetros, un cajón cuadrado, y tiene 3 milímetros de espesor en todas sus paredes, pero desde el punto de vista numérico lo asociamos con un espesor de ala de 3 milímetros y alma 3 milímetros. Las propiedades están acá: área, radios de giro, módulos elásticos y módulos plásticos. Las propiedades del material son las equivalentes a una 0 a 36, 2.53, influencia, y nos vamos a los cálculos. La inercia, como siempre, la obtenemos a través de los radios de giro, y vamos a evaluar las esbelteces. Ya. Para evaluar las esbelteces, repasamos las tablitas de esbeltez. ¿Ya? Y nos encontramos aquí con el caso 17, alas de secciones tubulares y secciones cajón de espesor uniforme. La jerga chilena es el cajón, siempre se le llamamos cajones, ¿ya? Y se evalúa en un solo sentido, porque como una sección simétrica es como el caso de los perfiles circulares, ¿ya? Que es el ancho de la pieza, digamos, que en este sentido sería lo mismo, ya sea ala o alma, dividido en su espesor. Entonces aquí evaluamos que tenemos 20 centímetros, tanto B como H, eso da lo mismo, un espesor de 3 centímetros, 0,3 centímetros, 3 milímetros, y la esbeltez sería entonces 20 dividido en 0,3, 66,67. La esbeltez de todas las paredes. ¿Y cómo serían los límites? Los límites tenemos, ¿dónde estamos? 242, perdón, alas de tubo sección 1.12 raíz de E partido por FI y 1.4 raíz de E partido por FI. ¿Ya? Ojo aquí, que está mirando y me acordó una cosita. Nosotros aquí estamos evaluando el caso 17.
¿ya? Alas de secciones tubulares y secciones cajón de espesor uniforme. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un cajón? Tenemos un cajón, pero no cuadrado, sino que rectangular. Tenemos que ir al caso de alas. Alas de tubos rectangulares y secciones cajón. Por eso aquí hay una diferencia, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Si es cuadrado, aplico el caso 17. Pero si es rectangular, para el ala aplico el caso 17, o sea, para la sección menor, el ancho menor digo, y para el ancho mayor, el alma, aplico la 19. ¿Está claro eso? Aquí, como es cuadrado, aplico solamente el caso 17. Entonces evalúo los límites y tengo 31, ¿cierto? Para ser compacto, y 39 para pasar a ser esbelto. Disculpen los ruidos. Tranqui, profe, no hay problema. Los niños. Ya. Ya, la clasificamos. Tenemos 66. No es menor que 31, ¿cierto? Por lo tanto, mi espesor ya no es compacto. Vamos a ver si es no compacto. 66, también me pasé. Por lo tanto, nos aparece la primera sección esbelta en los ejercicios que hemos hecho. Que voy a previsualizar que ya no voy a poder ofrecerle a esa viga el momento plástico y no voy a poder ofrecerle el momento en circunstancias inelásticas, sino que la cosa va a ir más por el lado elástico, o sea, un momento más chiquitito. Ya. Bueno, aquí igual se evaluó la esbeltez en el alma, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Este perfil es simétrico. Basta con hacer el caso 17. Si por ejemplo el alma hubiese sido más grande, 250, supongamos que existen, tendría que haber evaluado este caso. ¿Ya? Estados límites. La afluencia, como siempre, la afluencia por el módulo plástico, obtengo el momento plástico, y acá tenemos el momento, bueno, el mismo, en realidad. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir a la norma a reconocer cuál es el momento los momentos nominales que nos ofrece la especificación. Ya. Entonces, acuérdense que aquí teníamos el F2. Después siempre los cajones, las cuestiones circulares están al final. F3, seguimos con canales y doble T. F4 también. Como les decía, van cambiando entre que es no compacto o compacto. Tenemos que reconocer en nuestro caso, que es el caso de los cajones. Acá también tenemos doble T. Ya, pero aquí ya, si se fijan, empiezan a aparecer elementos esbeltos. Aquí lo que hemos visto en el eje débil. Y aquí tienen que empezar a aparecer. Acá están. ¿Cierto? Perfiles cuadrados rectangulares tipo HSS y cajones box. ¿Ya? Entonces, el momento plástico, como siempre, es lo mismo para todos conceptualmente. FI por Z, lo calculamos acá, 442 toneladas centímetros. Y nos vamos a ver cuál es el momento que nos ofrece por efecto del pandeo lateral. ¿Ya? Para secciones compactas, dice, este límite no aplica. Esto es típico para todas las secciones. Por lo tanto, si no aplica, aplico el anterior, la afluencia. ¿Ya? Es decir, si yo le doy por decirlo de alguna manera, una longitud arrostrada bien chiquitita, estoy más seguro de poder ofrecer el momento plástico de la sección y en consecuencia un momento mayor a cualquiera otro. Entonces nos dice que para las secciones digamos con elementos no compactos, tengo esta expresión, y para elementos esbeltos, y aquí la cosa se achica más, y básicamente tengo la afluencia pero con un módulo elástico. Pero ese módulo elástico es un módulo elástico castigado porque es esbelto. Entonces tengo que saber calcular
un ancho efectivo, algo así como si hiciéramos una analogía con lo que estábamos viendo con los elementos en compresión, donde calculo los Q. Aquí pasa algo parecido, tengo que calcular un ancho efectivo, que viene por una formulita media rara acá, pero la evaluamos rápidamente. Está aquí, este ejercicio está hecho en MATLAB, y se obtienen 13,6 centímetros. Recordemos que el ancho de ambas caras de mi cajón es de 20. Después, en el ejercicio, tenemos que calcular, ya que tenemos un ancho efectivo, tenemos que calcular un módulo elástico efectivo. El módulo elástico que aparece acá es con la sección completa. Entonces tenemos que esperar que este módulo elástico efectivo sea menor que 153. ¿Ya? Entonces aquí, por si no lo habían analizado, calcula el centro de gravedad para un ancho efectivo. ¿Ya? Es como si mi pieza fuera más chiquitita. Calculando ese centro de gravedad puedo calcular la inercia. No voy a entrar en detalle en todo esto, pero conceptualmente es, si yo considero un ancho efectivo, es como que tuviera mi pieza un poco menor y termino calculando todas las propiedades, enfocadas al módulo elástico, con su sección disminuida. Entonces calculo el centro de gravedad de esta sección disminuida, ¿ya? El nuevo, digamos, módulo, la inercia con este ancho efectivo, que es una inercia menor, y finalmente el módulo elástico con esta sección reducida, 122. Se fijan que es menor que el 153. ¿Está claro, cierto? Tiene que ser menor, tiene que darme una resistencia menor. Entonces, aquí Pero no entendí algo. ¿sí? Al final calcula la inercia y el I con el B efectivo. ¿Eso es lo que Efectivamente, es? sí, exactamente. Es como que de alguna manera yo no puedo usar, o la norma lo plantea así, no puedo usar todo el ancho, ¿ya? Porque mi sección clasificó como esbelta. Por lo tanto, desde el punto de vista numérico, yo tengo que hacerle como un castigo para que, al ser esbelta, yo sé que me va a resistir menos. Entonces lo hace mediante el cálculo de un B efectivo que es menor que el ancho B. O sea, este B efectivo que yo voy a calcular siempre tiene que ser menos que los 200 milímetros en este caso. Nos dieron 137. Y bajo ese supuesto, en ese caso, calculamos todas las propiedades para ir a encontrar un módulo de elasticidad, perdón, un módulo elástico, en base a ese espesor aminorado, digamos, el ancho aminorado, que se le llama B efectivo. Entonces, después, obtenido este BE, digamos, el ancho efectivo, calculo mi módulo elástico efectivo y, como aquí dice la norma, determinado con el ancho efectivo de su E. Después me voy a calcular el momento nominal, porque aquí el momento nominal depende de este S y ese S es, perdón, es el caso elástico, es el SE que está ahí. Calculo un SE y después lo multiplico por la afluencia y ese es mi momento nominal. Y ese lo obtengo me da un valor, quiero decir, de 309 toneladas centímetros. ¿Ya? Aquí siempre estas formulitas como que están calculando en los dos casos, si aplica el momento plástico, el otro intermedio o si no el elástico. ¿Ya? En este caso se llega a 305 toneladas centímetros. ¿Ya? Aquí no aplica el pandeo local del alma porque, bueno, en realidad no tiene sentido, pues es un perfil simétrico. Y bueno, se calcula en realidad, aquí está planteado como está hecho en MATCAD, entre el mínimo del plástico y el mínimo, el mínimo entre el plástico y el que calculamos para el caso con ancho efectivo. ¿Ya? Aplica el menor. ¿Ya? ¿Y alguna consulta de esto?
¿No? Aquí hay que ser bien ordenado en ir reconociendo, igual que el caso de compresión, todas las opciones que me da la norma, ¿ya? Para el tipo de sección y para la clasificación de sus digamos, alma o ala, ¿m? De sus elementos. Ya, vamos yo creo que ya para ir en la última parte de la clase, vamos a revisar algunos ejercicios de este libro de ejercicios de la ISC, que lo han visto varias veces con Carlos y conmigo han visto algunos casos. ¿Ya? Aquí tenemos el caso de un W, por una W, que es un doble T laminado, ¿cierto? Que dice con alas no compactas y en su eje fuerte, ¿ya? Ojo, alas no compactas, entonces uno puede decir alas no compactas, y voy a tratar de reconocerlo aquí en la norma. Paréntesis esbelta, esbelta. Aquí está. Otras WT, miembros con compacta o no compacta almas. Este era flanche, entonces no me sirve. No compactas. Aquí está. Con doble simetría, con alma compacta y con alas, flanches no compactas. Flanches no compactas. Veamos. Entonces, dice verificar, bueno, viene de otro ejemplo. La solución es utilizar un material ACTM A4992 que tiene una frecuencia de 50 kSI y una rotura de 65 kSI. Como siempre, y me parece que eso lo hemos conversado, que la ISC tiene unas tablas donde uno puede calcular el perfil, y por otro lado también presentan estos ejercicios, seguir todo el planteamiento de un cálculo más exacto, no de las tablas. En este caso, hace el segundo procedimiento, de las tablas saca las propiedades geométricas de este doble T, que es un doble W21×48, tiene un módulo elástico de 93 pulgadas al cubo y uno plástico de 107. Tiene una esbeltez, que es el ancho de ala, la mitad, dividido, bueno, ya está ahí dividido por el espesor de esa ala, y da el casi 9.5. De un ejemplo anterior que no hemos visto ahora, básicamente entrega que la solicitación es un momento último para el caso del RFD 3196 y 250 NASD. Entonces, la esbeltez del ala, ya la habíamos calculado, 9.47. Ahora se requiere clasificarla, ¿cierto? Entonces, aquí va entregando siempre los casos, entonces es muy fácil de que uno los vaya comprobando, ¿ya? Bueno, aquí lo vamos a ir mirando con la tablita que está en el formulario, que está extraída de una traducción o de la NSH 427. ¿Ya? Veamos el caso 10. Está aquí. Flexión en alas, perfiles y laminados canales test, que es el símil de la norma gringa, es en la misma tabla. Tenemos 0.38 y 1. Aquí evaluamos 0.38 y 1. El caso de 0.38 llega a 9.15 y el caso de 1, el lambda R, a 24. ¿Cuánto tenemos nosotros? 9.47, por lo tanto es no compacta, ¿ya? Entonces aquí dice, entonces compresión es no compacta. Por lo tanto, dice aquí, debe determinar la resistencia del ¿cómo se llama? Del capítulo F, o sea, de una tabla que ellos tienen que viene el capítulo F, ¿ya? Pero aquí es una opción, y la otra opción es calcularlo.
Y aquí empieza a calcular, igual como los ejercicios que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvamos a la norma para ver qué resistencia nos ofrece para ese caso. Ya habíamos advertido algo por acá, que es con simetría doble, tipo I, que es en el caso de los W, con almas compactas y con alas no compactas, alas esbeltas. Recordemos acá que teníamos el caso de que teníamos ala compacta. Entonces no sé por qué partió con el título. Si veamos qué dice. Ya. Este es el caso. Calcula el momento plástico, como siempre. Y después calcula acá, cuando hay pandeo lateral torsional, tiene esta expresión momento plástico menos hay una linealidad con las esbelteces del ala. Y llega a un valor de 442. Por lo tanto, controla este caso, que es cuando no tengo secciones compactas, sino no compactas. En realidad dice para almas compactas y alas compactas perdón, alas no compactas o esbeltas. Ahí está la confusión. ¿Quedó claro eso, no? Yo les había dicho que esto era solamente para esbeltas, no. Es almas compactas y alas no compactas o esbeltas, que sería el caso. Porque aquí tenemos ala no compacta. Bien. Entonces obtenemos del segundo caso 442, y que sería el que controla. 442, ya estamos hablando de diseño, multiplicado por 0,9 como factor de minoración, llegó a 396 kips, que son mayores a mi solicitación, 396. 398 es el FIMN y 396 es la solicitación. Y por el lado de las, el lado de las tensiones admisibles, obtengo desde 442 dividido por el factor de seguridad 1.67, obtengo el momento admisible 265, que resulta mayor que 250. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Bueno, si está todo claro, terminamos la clase por este viernes. Nos vemos el próximo viernes. Profe, yo tenía una duda con respecto a la clasificación de los perfiles. ¿Ya? Lo que pasa es que en la tarea aparecía como un canal soldado. ¿En la tarea 4? Sí, en la tarea 4. Ya, me llegó Y hace aparecen ahí como perfiles que son laminados, perfiles que son los otros plegados. Entonces, ¿uno puede elegir cualquiera o se tiene que igual fijar en ese punto? La tabla B4, la que tenemos acá, es Sí, bien esa. explícita, porque, claro, de repente en canales laminados, plegados, podría ser más o menos lo mismo, pero en doble T, laminada o soldada, hay diferencia. Hay que mirar bien el dibujito, y a lo mejor aquí no se ve muy bien. Te fijas que aquí lo muestra, esto es laminado, Ah, pero claro. esto es soldado. Sí. Entonces, a veces uno mira esto a la rápida y no se da cuenta de eso. Hay que mirar bien cómo están hechos los dibujitos para darse cuenta y saber aplicar el caso correcto. Aquí, si tú te fijas, no hay canales plegados. ¿Ya? Podríamos pensar que los cajones estos son como plegados, pero para efecto de las canales ocupamos estas mismas canales de acá. Claro, pero esa era mi pregunta, porque aparecen ahí solo, creo que laminados.
Claro, O al revés, aparecen solo plegados y en el licha aparece laminado y plegado. Entonces, como que no sabía cuál elegir. hay que, entre el ICHA y el ISC, hay que tratar de apegarse a lo que más te puede entregar la norma. Como te digo, de repente, si no tengo, para el caso de la canal, por ejemplo, si no tengo una canal plegada acá, puedo utilizar esta laminada para esos efectos. Ya, perfecto. Eso, no sé si alguien más tiene alguna consulta.